Capítulo 14. El secreto del buen éxito. Dios no solo quiere que tengas éxito en tu vida. Quiere que tengas buen éxito. ¿Existe el mal éxito? Sí, existe y estoy seguro de que lo has visto ya. Hay personas a las que el mundo define como grandes triunfadores. Quizás sean movilizadores de la economía, celebridades famosas que viven en casas fabulosas o estrellas del deporte que ganan millones de dólares a la semana bateando o pateando una pelota. Sin embargo, para algunos de ellos, lo que tienen es solo éxito en base a fortuna acumulada. Pero amigo y amiga, tener éxito financiero nada más no se compara con el buen éxito. El buen éxito es santo y cubre todos los aspectos de tu vida. Si vieras más de cerca a los individuos que solo tienen éxito financiero, encontrarías que otras áreas de su vida les causan sufrimiento. Por ejemplo, aunque acumulen mucho dinero, sus vidas podrían tener la cicatriz de una serie de matrimonios deshechos, uno detrás de otro. Queridos míos, ser un éxito público, pero un fracaso en privado, no es para nada un buen éxito. Hay personas que ascienden en su carrera tan rápido y toman tantas responsabilidades de trabajo que ya no tienen tiempo de acostar a sus hijos o leerles un cuento por las noches. Se convierten en víctimas de su propio éxito en su carrera, y para mantener ese éxito que crearon en el feroz mundo corporativo, permiten que sus vidas pasen por delante de ellos. Pueden haber ganado más dinero del que vayan a necesitar, pero no pueden disfrutar de sus esposas o esposos y de cómo crecen sus hijos. Ni siquiera los conocen, en realidad. Debes saber esto, incluso si ganas la carrera de ratas luego de haber estado corriendo de aquí para allá todo el día. Lo único que habrías logrado es el estatus de la rata número 1. ¿En verdad vale la pena sacrificar tu matrimonio y tus hijos por eso? No entierres tu matrimonio subiendo la escalera empresarial. Asegúrate de que tu escalera esté ubicada en el edificio correcto, y no esperes a llegar a la cima antes de darte cuenta de que no es lo que realmente quieres de la vida. No todo ascenso es necesariamente lo mejor que Dios tiene para ti. Muchas veces le digo a mi congregación que deberían creer en Dios no solo por un trabajo, sino depender de su favor por una posición de influencia. Sin embargo, también les recuerdo que tengan cuidado de no ser ascendidos fuera de su lugar de bendiciones, porque no todo ascenso es necesariamente lo mejor que Dios tiene para ellos. ¿Sabías que puedes ser ascendido fuera del buen éxito que estás disfrutando actualmente a un lugar en donde solo disfrutes de triunfos parciales? Ese ascenso que recibes también puede llegar con responsabilidades nuevas que harán que comprometas el tiempo de tu familia y no te permitan ir a la casa de Dios. De pronto, en vez de estar en la casa de Dios los domingos por la mañana y llevar a tus hijos de picnic después de la iglesia, te encuentras en la oficina todo el fin de semana. Tal vez necesitas responder correos urgentes, resolver crisis mayores, asistir a reuniones urgentes o ir a otro viaje de negocios de suma importancia. Verás, puede parecer legítimo, pero ¿es este el buen éxito que Dios quiere para ti? Escucha con atención lo que estoy diciendo. Estoy a favor de que te asciendan en tu lugar de trabajo. Es más, creo que Dios puede ascenderte más allá de tus calificaciones académicas y de tu experiencia laboral. Solo mira lo que hizo Dios por José. Fue ascendido de esclavo, la posición más baja posible, a capataz en la casa de Potifar. Incluso cuando fue encarcelado, el favor del Señor hizo que fuera ascendido de nuevo y se convirtió en capataz de todos los prisioneros. José experimentó un ascenso tras otro hasta que se convirtió en el primer ministro de Egipto, la posición más alta posible. No hay duda de que Dios quiere ascenderte y hacerte crecer. Pero nota que los ojos de José no estaban fijos en ninguno de los ascensos que recibió. Estaban fijos en el Señor a cada paso del camino. Eso lo hizo estar a salvo para el siguiente ascenso y creció en el buen éxito que el Señor tenía para él. El miedo te roba tu herencia en Cristo. Echemos una mirada a Josué 1, que indica un punto vital en la historia de Israel, para ver qué podemos aprender acerca del buen éxito que Dios le prometió a Josué.
Josué fue elegido como el nuevo líder de Israel luego de que muriera Moisés y debía llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Era una enorme responsabilidad. 40 años antes, los hijos de Israel estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Pero por haberse rehusado a creer en la promesa que les hizo Dios, esa generación pasó 40 años vagando en el desierto. Esa no era la voluntad de Dios para ellos. Dios quería llevarlos a una tierra abundante de leche y miel. Quería darles una tierra con ciudades grandes y prósperas que ellos no edificaron, con casas llenas de toda clase de bienes que ellos no acumularon, con cisternas que ellos no cavaron, y con viñas y olivares que no plantaron. En otras palabras, quería que disfrutaran los frutos y el trabajo de otro. No tenemos que esforzarnos ni fatigarnos para ser bendecidos. Queridos, queridas, eso es el buen éxito. Ese es el tipo de éxito en el cual disfrutas de la abundancia de provisiones en todas las áreas de tu vida. Ese es el tipo de éxito que caracteriza el reposo, porque hoy la Biblia dice que nuestra tierra prometida es el reposo de Dios. Estamos disfrutando de los frutos y del trabajo de otro. Y ese es el tipo de éxito que Cristo nos ha dado hoy. No tenemos que esforzarnos ni fatigarnos para ser bendecidos. ¿Qué hizo que a toda la generación le fuera arrebatada su herencia prometida? Para contestar esta pregunta, necesitamos hacer otra. ¿Quiénes eran los líderes de esa generación? El Señor me mostró que Moisés había seguido el consejo de su padrastro para elegir hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas como líderes para que lo ayudaran a gobernar a los hijos de Israel. Los 12 espías que fueron enviados a reconocer la tierra de Canaán deben haber sido escogidos de este grupo de líderes. Eso significa que eran hombres capaces y temerosos de Dios, hombres que amaban la verdad y aborrecían las ganancias mal habidas. Por cierto, cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, dijo: «Vete, Satanás. Porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él». Jesús estaba citando Deuteronomio 6:13, que en realidad dice: «Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él». Así que el Señor sustituyó la palabra teme por adora. Entonces, de acuerdo con Jesús, temer a Dios es lo mismo que adorar a Dios. Pero a pesar de tener todos estos atributos para ser líderes, ninguno de estos espías o dirigentes a quien Moisés había elegido encontrar a la tierra prometida, aparte de José y Caleb. Ninguno. ¿Por qué? Esta es la respuesta: les faltaba audacia. Podemos leer y enterarnos de esta historia en Números 13:17 al 14:9. Moisés envió 12 espías a la tierra prometida. Solo Josué y Caleb regresaron con un buen informe diciendo: «La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que, no les tengan miedo». Los otros 10 espías brindaron un informe negativo, diciendo: «No podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros». Todos vieron la misma tierra, los mismos gigantes, pero qué gran contraste había en los informes que trajeron al regresar. Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, un espíritu de fe, y se centraron en las promesas y las bondades de Dios. Pero el resto se acobardó de miedo y solo vio a los gigantes y los desafíos de esa tierra. Tenían buenas calificaciones para ser líderes, pero todas les fueron negadas porque estaban atemorizados. El miedo los paralizó. La nación de Israel solo podía ir hasta donde sus líderes la llevaran. Debido a que sus líderes fueron temerosos, a toda la generación les fueron arrebatadas las promesas de Dios. No temas a las opiniones que los hombres tengan de ti.
Volvamos a Josué 1. En ese capítulo, Josué fue exhortado a que fuera valiente y fuerte 4 veces. Esta es una poderosa lección de liderazgo. Todo creyente es líder en algún sentido, de modo que esa exhortación es para ti también. Significa que necesitas animarte a ser diferente. Necesitas defender lo que crees en lugar de poner en juego o arriesgar tu moral y tus valores cristianos. También significa que no obres basado en el temor a las opiniones ajenas ni permitas que tus decisiones dependan de tu necesidad de aprobación de los demás. Compañeros pastores y ministros, sean fuertes y tengan coraje. Su gente solo puede ir hasta donde los lleve su liderazgo. Necesitan que los guíen a la tierra prometida. Necesitan que los lleven a un lugar en donde puedan disfrutar del buen éxito que Cristo ha comprado para ellos. Dejen de comprometerse con las promesas del nuevo pacto de Dios. No le den la espalda al Evangelio de gracia solo porque hay una minoría de personas que abusan de él y lo utilizan como licencia para pecar. Tanto si predican ustedes la gracia como si no lo hacen, este grupo de personas seguirá ejerciendo su libre albedrío y seguirá viviendo en pecado. Es más, la única manera de ayudarlos es predicando la gracia de manera radical, porque solo la gracia, favor inmerecido, tiene poder para transformar al pecador, por lo que el pecado no tendrá dominio sobre él. El Evangelio de la gracia no es licencia para pecar. Al contrario, es poder para que la gente no peque más. Mis líderes no tienen reparo en cuanto a confrontar a las personas que, aun cuando asisten a nuestra iglesia, insisten en vivir pecando. No se apartan del Evangelio de la gracia incluso si esas personas discuten que tienen el derecho de seguir viviendo como les plazca porque están bajo la gracia. Es más, mis líderes les dicen sin rodeos que no están bajo la gracia, porque de acuerdo a Romanos 6:14, si lo estuvieran, el pecado no los dominaría más. Gracias a Dios, solo han sido unos pocos a través de los años, lo cual testifica del poder del Evangelio de gracia predicado en nuestra iglesia. El Evangelio de gracia no es una licencia para pecar. Al contrario, es poder para que la gente no peque más. Una vez, cierto pastor me dijo que luego de haber escuchado mis enseñanzas acerca del perdón total de los pecados, buscó las Escrituras y estudió todos los versículos que yo había utilizado en ellas. Confirmó que todos nuestros pecados pasados, actuales y futuros realmente nos fueron perdonados cuando Jesús murió por nosotros. Pero a pesar de saber que la palabra de Dios declara que todos nuestros pecados han sido perdonados y de decirme que está en la Biblia y lo vi, al final me expresó que no lo predicaría a su congregación porque no sabe lo que harán. Me impactó y me dejó profundamente triste. Ese pastor ponía su fe en la carne de su gente, más que en el Espíritu Santo que habita en ellos. Lo que necesitamos es una generación de predicadores de la gracia que sean completamente renovados, que sean muy fuertes y valientes al predicar el Evangelio de Cristo, su persona y su obra perfecta en la cruz, sin adulterar nada. Necesitamos líderes que estén establecidos en el nuevo pacto de la gracia, favor inmerecido, que no se conformen con poner vino nuevo en odres viejos tolerando una mezcla de ley y gracia. Sean audaces y prediquen el Evangelio como es, sin modificarlo ni magnificar las obras del hombre ni sustrayéndole cosas que modifiquen la ecuación del favor inmerecido de Dios. El Evangelio de Jesús y su favor inmerecido es lo que produce el buen éxito. Es momento de que llevemos a la gente a su tierra prometida. Medita en la palabra de Dios. Regresando a la designación de Josué como sucesor de Moisés, observa las instrucciones que Dios le dio a este personaje. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Dios le dijo a Josué que para tener buen éxito, debía meditar en la ley día y noche. Josué vivió bajo el viejo pacto, entonces, ¿cómo es que nosotros, que vivimos bajo el nuevo, nos beneficiamos de esta escritura? Necesitamos leer esa porción de las Escrituras en vista de la obra cumplida por Jesús. Por eso es que para mí fue esencial pasar los últimos capítulos estableciéndote de manera firme en el cimiento del nuevo pacto de gracia. Ahora que sabes que ya no estás bajo la ley, ¿cuál es la manera de ser bendecido y de experimentar el buen éxito del nuevo pacto? Josué solo tenía la ley para meditar en ella.
ya que el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Para nosotros, el secreto del buen éxito yace en meditar en la palabra de Dios a la luz del nuevo pacto de gracia. El secreto del buen éxito yace en meditar en la palabra de Dios a la luz del nuevo pacto de gracia. Antes de entrar en lo que significa meditar en la palabra de Dios, ¿qué quiere decir en verdad meditar? Bueno, definitivamente no significa murmurar algunos cánticos mientras nos sentamos en una posición de loto. Esa es una práctica de la nueva era o New Age. Y la verdad es que no trae las bendiciones de Dios a tu vida. Solo permíteme decir que las prácticas de la nueva era como la meditación trascendental y el intento por convertirse en uno con el universo son peligrosas porque sensibilizan tu mente al reino de la oscuridad. Cuando la Biblia habla acerca de meditación, no te indica que vacíes tu mente. La palabra en hebreo para meditación en el Antiguo Testamento es haga, que significa pronunciar o murmurar. De modo que haga es hablar en susurros, como si hablaras sin tomar aliento. Nota que el Señor le dijo a Josué, recita siempre el libro de la ley. No le dijo que pensara siempre en el libro de la ley. La clave para meditar en la palabra de Dios no es la contemplación mental. Es pronunciar las promesas de Dios con tus labios. Pastor Prince, ¿significa esto que debería repetir todo el tiempo la palabra de Dios? Por ejemplo, debería repetir todo el tiempo frases como, gracias a sus heridas fuimos sanados, cuando necesito sanar. Meditar en la palabra de Dios no significa que tengas que pronunciar vagas repeticiones de las Escrituras. Meditar en la palabra es mucho más. Es algo que ocurre antes que cualquier otra cosa en las profundidades de tu corazón. El salmista David captó la esencia de la meditación de la mejor manera al decir, el corazón me ardía en el pecho. Al meditar en esto, el fuego se inflamó y tuve que decir. Mientras meditas en la palabra de Dios, pídele al Espíritu Santo que te dé una revelación renovada de Cristo. Deja que esa escritura arda con revelación en tu corazón. Y al hablar de esa revelación ardiente, Dios elige las palabras que pronuncias. Cuando afirmas, gracias a sus heridas fuimos sanados, y lo haces con un sentimiento de revelación y fe en Jesús, tendrás poder. Medita en Cristo, la palabra hecha carne y experimenta el buen éxito. Bajo el nuevo pacto meditamos en la persona de Jesús cuando reflexionamos en la palabra. Él es la palabra hecha carne, y al meditar en su amor por ti, en su obra cumplida, en su perdón y en su gracia, Dios garantiza que tendrás buen éxito. Puedes tomar un versículo solamente y meditar en el amor de Cristo por ti. Por ejemplo, puedes comenzar a pronunciar el Salmo 23:1 inspirado. El Señor es mi pastor, nada me falta. Al meditar en este simple versículo, comienzas a darte cuenta de que el Señor es, tiempo presente, tu pastor. El pastor es el que provee para sus ovejas, las alimenta y las protege. Puesto que Jesús es tu pastor, no te faltará nada. No te faltará sabiduría, dirección, provisiones, no te falta nada. Comienzas a ver que Cristo está presente contigo, proveyéndote, cuidando de ti y asegurándose de que tú y tu familia tengan más que suficiente. Ahora, justo en ese momento, en ese breve periodo de meditación en Cristo, se te imparte la fe y tu corazón se anima con la realidad de que Jesús está contigo, incluso aunque enfrentes algunos desafíos. Ya seas obrero, vendedor o dueño de una compañía, tu alma se nutrirá y se verá fortalecida cuando medites en Cristo. Es más, cada vez que medites en la palabra de Dios, Jesús te llevará al éxito sin que siquiera te des cuenta. Jesús guiará tus pasos, te llevará al lugar donde se supone que debes estar y hará que las puertas de las oportunidades se abran de par en par para ti sin que tengas que idear, divisar o hacer todo tipo de planes. Cuando meditas en Jesús, tus caminos siempre se vuelven prósperos. Eso sí, no tengas miedo de utilizar la palabra próspero. Esa es la promesa de Dios en la Biblia. Cuando meditas, pronuncias, en Jesús día y noche, la Biblia dice que harás próspero tu camino y entonces tendrás buen éxito. Algunas personas piensan que son prósperas una vez que hacen su primer millón.
Pero cuando examinas sus vidas, ves que en algún lugar del camino, en su lucha por hacer más y más dinero, perdieron las cosas que realmente importan. Es probable que hayan formado una impresionante cartera de inversiones, pero sus hijos ya no quieran hacer nada con ellos y hayan lastimado a las personas que los amaban. Esa no es la prosperidad verdadera ni el buen éxito. Cuando Dios te bendice con prosperidad, las bendiciones financieras están incluidas, pero solo como una pequeña parte del todo. El buen éxito que proviene de Cristo nunca te aleja de tu iglesia. Nunca te aleja de tus seres queridos. Y lo más importante, nunca te aleja de ti mismo. Es más, no te levantarás un día en medio de tu búsqueda del éxito para encontrar que ya no conoces a la persona que te mira desde el espejo. Amigo, amiga, aprende a meditar en la persona de Cristo. Él es tu buen éxito. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. La Biblia nos dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo y la palabra que se traduce para Dios en el texto original en griego es Christos, refiriéndose a Cristo. En otras palabras, la fe proviene de escuchar y escuchar la palabra de Cristo. Cristo es tu buen éxito. Cuando lo tienes a Él, lo tienes todo. La fe no proviene solo de escuchar la palabra de Dios. La fe proviene de escuchar la palabra de Jesús y su obra finalizada. De la misma manera, meditar en la palabra de Dios es reflexionar, murmullar y escuchar acerca de Jesús. Esto no significa que leas los 4 evangelios, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, cada página de toda la Biblia desde el principio hasta el final cubre puntos de la persona de Jesús. Si deseas experimentar el buen éxito, te sugiero que medites en los mensajes predicados por ministros que buscan exaltar la persona de Jesús, su belleza, su favor inmerecido y su obra perfecta por ti en la cruz. Escucha los ministerios del Nuevo Pacto que no mezclan la ley y la gracia, pero que dividen en forma correcta la palabra de Dios y predican el Evangelio de Cristo sin adulterado. Cuanto más escuches acerca de Jesús y de la cruz, más fe se te impartirá y experimentarás el buen éxito.